Hola, buen día a todos. Vamos a continuar con esta charla. Vamos a tratar de abarcar algunas de las secuencias de las cuales habitualmente las hacemos en nuestros protocolos, de nuestros lugares donde hacemos resonancia magnética y en algunas de las ocasiones no conocemos para qué son. Vamos a tratar de ver algo muy superficial sobre algunas secuencias y espero que les sirva académicamente. Vamos a hablar un poquito del conocer el porqué de las secuencias que se realizan en resonancia magnética y su importancia en la planeación, principalmente de desplazamiento químico, sus principales aplicaciones clínico-radiológicas en la resonancia principalmente corporal y sus ventajas, aprovechamiento y limitaciones. Vamos a dirigida el contenido hacia el desplazamiento químico, la cuantificación de grasa y la susceptibilidad magnética. La realidad es que queríamos abarcar un poco más en este sentido sobre estas secuencias, pero desafortunadamente son pláticas que seguramente se tienen que dar una por una y las iremos desarrollando seguramente en las demás charlas que podamos participar. Recordemos que en la resonancia magnética se usan secuencias de pulsos para caracterizar la composición del tejido y esto nos va a dar como resultado diferencias en la intensidad de señal en imágenes obtenidas, consecuencias ponderadas para resaltar los patrones de contraste tisular, la difusión o el reforzamiento dinámico, ya sea en secuencias T1 o T2, que son las dos grandes familias que ya conocemos. En la resonancia, los protones de hidrógeno precesan a una frecuencia específica cuando están dentro del campo magnético. Eso más o menos lo tenemos entendido en forma general. ¿Qué significa el desplazamiento químico, el chemical shift, que son las secuencias que habitualmente hacemos en nuestros protocolos? Son herramientas únicas y útiles en la resonancia magnética corporal. Nos ayudan a investigar la composición celular del tejido, donde se aprovecha la diferencia en la frecuencia de resonancia entre los protones de agua y grasa en un entorno químico local. Se programan para obtener imágenes de estos protones selectivos cuando están en fase o en fuera de fase o en fase opuesta y por lo tanto determinar la señal relativa de agua y grasa dentro de un voxel. Las imágenes por desplazamiento químico nos ayudan a ofrecer la capacidad de investigar la relación relativa entre el contenido de agua y grasa dentro de los voxeles individuales, como ya comentamos, y esta técnica es una técnica de ecogradiente dual que da el beneficio adicional de resaltar la pérdida de intensidad de la señal de decaimiento de 2 estrellas. Esto habitualmente, como podemos ver esta gráfica, se va a dar a 3.5 partes por millón, donde a menor partes por millón vamos a tener la grasa y a mayor el agua. Como ya sabemos, la frecuencia de precesión no es igual para todos los protones de hidrógeno y depende del blindaje de la capa de electrones de cada molécula. Los protones de agua y grasa precesan a frecuencias distintas, pero medibles y expresadas como una diferencia de 3.5 partes por millón con respecto a la frecuencia del árbol del agua. Entonces, el desplazamiento químico es el cambio químico, el cual es directamente proporcional a la intensidad del campo y es de 225 Hz a 1.5 teslas y de 45 Hz a 3 teslas y se manifiesta en la resonancia magnética de dos maneras distintas. Un tipo 1 que ocurre en el ecogradiente y en un pulso de eco de spin, el cual es un error de localización o se traduce como un error de localización y la ubicación de la imagen en la dirección de codificación se desplazará ligeramente para los protones de grasa en relación con los protones de agua, ya que comparten la misma ubicación física. Entonces, en el tipo 1, las intensidades del campo más altas dan como resultado un mayor desplazamiento químico tipo 1. Un mayor ancho de banda del receptor da menor desplazamiento químico tipo 1 y se percibe como un artefacto de imagen indeseable y esto se puede llegar a mitigar usando técnicas de supresión de grasa, aumentando el ancho de banda del receptor.
Ahí, aquí en los dibujos, se muestra el cambio químico con diversas intensidades y anchos de banda de los campos magnéticos, que va a dar como resultado un registro espacial incorrecto de los vóxeles que contienen grasa y que no resonarán a la frecuencia esperada de un voxel de agua y estarán mal localizados en la dirección de codificación. Como ven aquí, de la imagen de la izquierda, hay las interfaces entre la grasa y agua están más cercanas que la de en medio, que está a 3 teslas con esa receptor de banda. Entonces vean cómo hay mayor alteración en esta discrepancia, aunque están en el mismo lugar. Y cuando va a 1.5 teslas con mayor ancho de banda, pues hay menor desplazamiento químico. Entonces, el desplazamiento químico, como tal, pues se percibe como un artefacto de imagen indeseable y se mitiga usando técnicas de supresión de grasa, aumentando el ancho de banda del receptor. Aquí hay dos imágenes con dos anchos de banda distintos. Vean cómo es una secuencia T2, como la diferencia del riñón derecho, hay una hiperintensidad o se ve más blanco con respecto a la del riñón izquierdo, donde se ve más negro y se delinea esta parte en esta misma región. En el tipo 2, solo se produce en eco gradiente y el pulso es de reenfoque de 180 grados en imágenes de ecospin, compensa el cambio de fase que se produce entre protones de agua y grasa, pero las secuencias de ecogradiente carecen de este pulso y están sujetos a un cambio químico tipo 2. El cambio de fase oscila con una periodicidad relacionada inversa al cambio químico, de modo que 1.5 Tesla los protones de agua y grasa estarán en fase un tiempo de eco de 4,4 milisegundos y estarán fuera de fase 2,3 milisegundos antes o después del primer tiempo de eco en fase, como lo vemos en la gráfica que está ahí mostrada. Muestra una secuencia de cogradiente, la falta de un pulso de reenfoque a 180 grados, da como resultado una caída irrevocable de la magnetización transversal en T2 estrella y una pérdida de señal resultante con el tiempo. Y esto nos da como tal que, como ya se mencionó, a 2,2 milisegundos antes o después de la primera fase. Entonces, los voxeles de agua y grasa tendrán una señal adicional en el tiempo de eco en fase y una cancelación de la misma en el tiempo de eco fuera de fase. Vean cómo las imágenes de la fila superior muestran que los protones de grasa y agua procesan a diferentes frecuencias debido al desplazamiento químico, de modo que sus fases se cancelan completamente en un tiempo de eco de 2,2 milisegundos. Prácticamente están como a la par, es lo que le llamamos fase opuesta. Y si se adiciona en un tiempo de eco de 4,4 milisegundos, que es la de en fase. En la fila de abajo, los diagramas, los dibujos se muestran que se mezcla la grasa y agua dentro de un voxel, por lo tanto el voxel va a perder intensidad de señal, que es una pérdida de señal por el cambio químico. Como ya lo hemos relatado, aunque parezca que es un poco difícil cuando empezamos a leer y a entender esto, créanme que va a ser mucho más entendible y van a poder entender lo que hacemos o lo que hacemos en conjunto con nuestros técnicos. Entonces, el tipo 2, un beneficio adicional de la técnica de cogradiente dual para imágenes de resonancia es evaluar la pérdida de intensidad de señal relacionada con la susceptibilidad magnética. A diferencia de la pérdida de intensidad de señal por cambio químico, que se manifiesta con una intensidad de señal más baja en imágenes de resonancia magnética en fase opuesta. La susceptibilidad magnética produce una pérdida de intensidad de señal en imágenes de resonancia en fase porque el tiempo de eco más largo permite que ocurra más tiempo para la caída del T2 estrella. Esta pérdida de señal se puede utilizar para evaluar fuentes de susceptibilidad magnética en especies para y supermagnéticas, paramagnéticas, como la ferritina, la hemosiderina, la desoximoglobina, la metahemoglobina extracelular, así como metales, aire, calcio y melanina.
¿Cuál es la técnica habitual? Es una secuencia súper rápida. La realidad es que son secuencias muy rápidas. Algunas de ellas, cuando se aplican en el abdomen, o la gran mayoría, son prácticamente con apnea, pero de apnea de pocos segundos. Es una secuencia en ecogradiente dual en T1, en 2D o en 3D, sin supresión de grasa para evitar enmascarar el artefacto de tinta china, que se lo vamos a mostrar en unas diapositivas posteriores y antes de medio de contraste. Aunque estas mismas secuencias se pueden hacer con el medio de contraste. Es ideal adquirir imágenes en fase y fuera de fase que se vean simultáneas y podemos, cuando las estamos valorando, hacemos los postprocesos, realizar regiones de interés para valoración cuantitativa y el uso de imágenes de desplazamiento químico es para valorar la intensidad de señal hepática, identificar pérdida focal de intensidad de señal de desplazamiento químico, valoración de glándulas adrenales, el vaso, páncreas, riñones, médula ósea, retroperitoneo, mesenterio. Hoy por hoy también se aplica a músculo esquelético y prácticamente a cualquier parte del cuerpo. Estas son las el desplazamiento químico, va a tener grandes familias de enfermedades a la cual nosotros nos referimos con esta secuencia. Cuando hay pérdida de la intensidad de señal por cambio químico, que hay una caída de señal en el fuera de fase. Cuando hay aplicaciones del artefacto de tinta china, son todas estas condiciones que tenemos en estos cuadros y las aplicaciones de susceptibilidad por depósito, ¿no? El hierro, la hemorragia, la siderosis, el aire, metal, la melanina. Entonces, esto es lo importante. Cuando tenemos caída de señal, habitualmente lo podemos utilizar en los adenomas, en el adenoma suprarrenal. Es más, hay algunos reportes donde mencionan que a veces ya no es necesaria ni el estudio contrastado y que solamente con las secuencias de resonancia magnética habituales y las de secuencias T1 que le hacemos en ecogradiente, en fase y fuera de fase, sería necesario tanto en axiales como en coronales. Recordemos que el adenoma suprarrenal son incidentalónomas comunes. Se va a dar como en aproximadamente un 5% de forma incidental en estudios de abdomen. Recordemos que pierde una intensidad de señal en la fase opuesta contra la fase, ¿no? También podemos hacerlo de una forma semi-cuantitativa o con índices, y uno de ellos, hay varios descritos, pero uno de ellos es que la intensidad de señal, ponemos un ROI en fase menos la intensidad de señal en fuera de fase, dividida entre la intensidad de señal de en fase. Como ven, solo adquirimos dos ROIs para hacer este cociente y se multiplica por 100 para obtener un porcentaje en donde nos da este reporte que aproximadamente arriba del 16.5% es sugestivo de adenomas. Como ven lo que se señala en la flecha, vemos una lesión nodular en la glándula adrenal del lado izquierdo, en la secuencia en fase, que prácticamente se comporta como un T1, es una realidad, como un T1 habitual que podemos ver, obviamente ponderado a ecogradiente, y vean cómo en la secuencia fuera de fase o fase opuesta prácticamente se ve más oscuro o negro, lo que nos hace ver que hay depósito en el voxel de grasa intravoxel en este mismo nivel y que es sugestivo de un adenoma. Lo que hay que tener cuidado, como en este paciente que viene de la literatura, hay que tener precauciones con pacientes con hepatocarcinoma y con metástasis de carcinoma de células renales por la posibilidad de que contienen grasa alguna vez e imitar algún adenoma suprarrenal. En este caso, este paciente ya lo tenía diagnosticado en el estudio, en estudios previos como de control, y esta masa había crecido, y vean cómo prácticamente, por lo menos cualitativamente, se comporta muy similar al adenoma, aunque sí es mucho más marcada la caída de este nivel. Entonces, este paciente tenía antecedente carcinoma de células renales, por lo cual este paciente se sometió eh, a la biopsia y posteriormente retiro de esta lesión y se confirmó una metástasis. Por eso en algún momento algunos reportes indican que cuando queda la duda entre valorar esto, así como en las siguientes lesiones, como es el angiomiolipoma, es importante sugerir la biopsia.
Aparte de esto, pues, la hiperplasia tímica, recordemos que el reemplazo del timos es por grasa, va siendo gradual y con la edad, y es variable. Y en algunos el tejido tímico residual puede ser muy prominente. Algunos presentan hiperplasia tímica como de rebote, de acuerdo a algunas enfermedades, y principalmente con miastenia gravis. Entonces vean cómo la imagen de la izquierda es la secuencia en fase y la fase opuesta a la del lado derecho. Vean cómo existe una marcada presencia de caída de la señal, lo que nos hace evidente la presencia de grasa a este nivel y lo que es una hiperplasia tímica. El angiomiolipoma renal también tenemos como que dos grandes extremos cuando los valoramos. Uno de ellos es cuando es alto o rico en lípidos y pobre en lípidos, ¿no? Pobre en grasas. Recordemos que es de la familia de los tumores de células epiteloides perivasculares o pecomas y contienen elementos grasos de músculo liso y vaso. Vean cómo una de las características en las secuencias T2 es que la lesión nodular en este tercio inferior del riñón tiende a ser de isointensas a hipointensas en las secuencias T2. La imagen que está en medio es una secuencia contrastada en la cual no presenta un reforzamiento importante, pero vean cómo en la secuencia en fase, que es la de arriba, y en la secuencia fuera de fase, que es la de abajo, existe un componente eh, de grasa intralesional. Entonces, este es, con todas las secuencias, es una secuencia, digo, es un angiomiolipoma renal pobre en grasa. A lo contrario con esta, que es un angiomiolipoma renal alto en lípidos, pero este sí es mucho más evidente. Vean cómo en la secuencia en fase, la de arriba del lado izquierdo, existe una lesión hiperintensa en forma franca en las secuencias en fase. Vean cómo decae en forma importante, que todavía presenta algunas zonas de mayor señal en la fuera de fase. Y vean cómo en la secuencia con saturación a grasa y agua, prácticamente existe una saturación, se comporta muy similar a la grasa, entonces es un angiomiolipoma rico en lípidos. Estas cuatro secuencias son las que vamos a hablar posteriormente, que es el método Dixon, que es una secuencia de resonancia magnética basada en un desplazamiento químico y diseñado para lograr la supresión de grasa uniforme. Tiene ventajas sobre otras técnicas de supresión grasa, como las cuales son la supresión de la señal de grasa es más uniforme y menos afectada por artefactos. Se puede combinar con otras secuencias como eco de spin o eco gradiente. Se puede hacer ponderaciones T1, T2 y en densidad de protones. También proporciona imágenes con y sin presión grasa a partir de una sola adquisición y es súper rápida. Y no solo muestra la presencia de grasa microscópica, sino que también puede cuantificar la cantidad de grasa. O sea, al final de cuentas son secuencias que las hacemos y que es importante saber por qué. ¿Y por qué lo pusimos como en la supresión de la señal? O sea, otras técnicas de supresión grasa, porque no es la única, ¿sí? Hay otras modalidades para suprimir la grasa, como es la inversión recuperación, propiamente las secuencias 2D. Entonces, definitivamente esto es lo que tenemos que saber. Lo que sí tenemos con el método de Dixon es un problema exclusivo en el intercambio de grasa o agua y que es favorecido por la inhomogeneidad del campo, el campo no homogéneo, que provocan un error de cálculo y hace que la grasa la detecte como agua y viceversa. Y en la fase opuesta, el artefacto que hace que los órganos abdominales estén delineados por la línea oscura, donde interactúan con grasa abdominal, esto se traduce en una coexistencia de grasa y agua en el voxel de interfaz, lo que provoca la cancelación de la señal y el famoso artefacto por tinta china, que es lo que comentábamos posteriormente, cuando ustedes, aparte que pueden hoy por hoy delimitar el nombre de la secuencia, ustedes prácticamente se dan cuenta que este artefacto, todo lo que se ve negro alrededor de los órganos abdominales, es un artefacto de tinta china y es por esta causa. Es un artefacto que es porque coexiste el voxel de la grasa y el agua en su interfaz y obviamente hacen la cancelación de la señal y esto es porque están pegaditos a un componente graso. Entonces, la secuencia de Dixon es el resultado final
de 4 conjuntos de imágenes. Como les repetí, son imágenes rapidísimas. Habitualmente se hacen con apnea, las podemos hacer en cualquier parte del cuerpo. En este caso lo estamos refiriendo principalmente al abdomen y nos va a dar. Ustedes pueden escoger el pulso o el eco al cual ustedes quieren pulsar habitualmente cuando hacemos una secuencia dual, como las que platicamos al principio, nos da la secuencia en fase y fuera de fase. Pero habitualmente cuando escoge los 4 ecos, que lo hace en una sola secuencia te salen las cuatro y si son 3D, pues te salen muchísimo mejor. Entonces te da la fase, fuera de fase, saturación grasa y saturación agua. Habitualmente estos errores de cálculo, esta que tenemos aquí es la saturación grasa y la que tenemos aquí es la saturación agua. Entonces a veces al describirla nosotros en nuestro reporte lo marcamos de una manera al revés, pero físicamente hay que conocerlo, ¿no? Como ya lo comentamos, el adenoma o mielolipoma suprarrenal compuesto quiere decir que hay una grasa microscópica central evidenciada por la pérdida de señal en las imágenes de fase opuesta o fuera de fase, que es la que está aquí o la que estamos señalando. Pero pues también está presente la grasa macroscópica periférica, evidenciada por una hiperintensidad señal similar a la grasa retroperitoneal adyacente en Dixon, solo con grasa y pérdida de señal solo en agua. Entonces, esto es cuando se compara, obviamente, con las secuencias en fase. Quiere decir, como ya lo mencionamos, solo agua, entonces la imagen que habitualmente vemos negra la grasa y solo grasa, la imagen que vemos, obviamente, más oscura. ¿Para qué nos funcionan más estas secuencias? Pues para caracterización de tejidos, como el hígado graso, que hoy por hoy está determinado a ser una de las enfermedades eh, más explosivas en los siguientes años, ya lo está haciendo, no nada más por la evolución nutricional de las generaciones, sino porque también va a decantar en un buen número de casos en enfermedades crónicas, ¿no? Tanto en la cirrosis como en hepatocarcinoma. Entonces, prácticamente esto hay que involucrarnos para que sepamos qué otras opciones hay que darle al clínico. Hoy por hoy, en las tomografías nuevas, como las tomografías dual, también podemos hacer cuantificación de grasa. En los ultrasonidos nuevos ya también traen software para cuantificación de grasa, pero pues obviamente cada uno tiene la sensibilidad para poder otorgar esta cuantificación o esta valoración cualitativa o cuantitativa. Entonces, el hígado graso, como sabemos, es una compleja interacción de hormonas, nutrición y genética y se define como una como acumulación de más del 5 al 6% de grasa en el hígado. El desplazamiento químico se utiliza para detectar fracciones de grasa de más del 10 al 15%. Nuevamente, vean cómo en la imagen de abajo en fase, cómo vemos una hiperseñal con respecto al vaso y a la musculatura para espinal. Vean cómo se observa todo esto blanco, el hígado, y en la secuencia fuera de fase o en fase, veamos como una caída importante principalmente el lóbulo derecho, también el lóbulo caudado y el menor grado del izquierdo, por una esteatosis importante. La hepatopatía crónica, pues también nos sirve para caracterizar hepatopatías crónicas, independientemente que son más anatómicas, porque no dejan de ser secuencias T1, pero pues nos hace también ver la posibilidad de morfología micro o macronodular. También existe el índice del lóbulo caudado para poder sugerir hepatopatías crónicas, pero definitivamente son secuencias que no nos sirven para poder estabilizar algo más. Como en este caso, el hígado graso lo podemos hacer también como un análisis dinámico de acuerdo al proveedor que ustedes utilicen. El análisis dinámico es un análisis dinámico aritmético, o sea, son sumas, lo voy a comentar tal cual, sumas de secuencia entre una y la otra. O sea, para hacer una cuantificación de grasa, por decirlo, manual o representarlo de estas maneras en colores, se hace una división del pulso de solo agua y solo grasa, se hace una suma y te da otra secuencia extra que le vamos a llamar suma de agua más grasa y después hace una división solamente
con el eco de solo grasa. Se tiene que colocar, obviamente, la constante que nos pide cada proveedor y ya de ahí nos da como resultado una secuencia o una nueva secuencia en la cual vamos a poder evaluar o caracterizar con los colores habitualmente que utilizamos en perfusión, como en este caso. Vean cómo toda la grasa se tiende a ver naranja, pero también se ve la grasa de la intraabdominal del mismo color y vean cómo la del hígado persiste con otra zona de señal a este nivel por una alteración en el depósito de grasa, pero bueno, en forma muy leve. Aparte de esto, cuando ya estás haciendo el análisis, tienes que hacer tu cambio, depende del proveedor, al valor de píxel y el valor de píxel te va a dar un aproximado de grasa. Como en este caso, vean cómo tenemos este píxel aquí en la pared anterior. Dice P1 de 0.94. Esto lo multiplicamos por 100 y prácticamente está cercano al 100 con respecto a la grasa. Esto lo que les quiero decir es que son cosas que podemos hacer. Si no las saben hacer, pidan capacitación con sus aplicadores porque lo podemos hacer de una forma rutinaria. Igual de esta manera, con este paciente, vean cómo podemos obtener varios ROIs para la cuantificación de grasa y en algún momento hacer un promedio de esto y tener cercano, lo más cercano a esta cuantificación de grasa y dar un resultado. La catificación de hierro, que esto también nos los da automáticamente los mismos equipos, lo vamos a definir porque esto es lo que queremos hacer posteriormente con una plática dirigida. Se han desarrollado métodos para cuantificar la deposición de hierro en el hígado, los cuales se basan en múltiples adquisiciones Dixon, como las que vimos, con un tiempo de eco que va aumentando secuencialmente. El aumento de la deposición de hierro en cualquier órgano sólido produce una pérdida de señal basada en el efecto T2 estrella, que se correlaciona con la concentración de hierro en el hígado. El depósito de hierro en el hígado ocurre cuando la regulación y el almacenamiento fisiológicos normales del hierro están sobrecargados, como en la hemocromatosis hereditaria y después de múltiples transfusiones de sangre o en las anemias hemolíticas. Por ejemplo, la anemia de células falciformes. Esto es lo que más o menos, aunque se ve, les pido una disculpa, se ve un poco borroso esta foto. Vean como en este 3D Q-Dixon es una 3D en T1 en ecogradiente, multieco. Se puede procesar mediante software proporcionado por proveedores de resonancia y puede crear estimaciones automatizadas de fracción de grasa y de posición de hierro. Aquí en este caso, aquí prácticamente tiene 32% y tiene una esteatosis grave. Ahorita más creo que traigo un ejemplo que es este es normal, como ya les dijimos, en general se llama Ideal IQ, en Philips Star Quan o Dixon Quan y en Siemens Liver Lab, digo sin menospreciar a las demás eh, proveedores o las marcas, pero bueno, son los más comunes que reconocemos y que los podemos hacer. ¿Qué es lo que se hace? Se hace una secuencia Dixon con los 4 ecos, automáticamente hace una segmentación de volumen el equipo y te dice qué es lo que está segmentando o qué es lo que está calculando, que son más de 2000 cm³ del hígado, el número de voxeles y lo que representa cada voxel en centímetros cúbicos o en mililitros. Automáticamente después te da un resultado, esto lo da automático y te dice si el resultado es normal o anormal. En este caso fue normal y la recomendación es no hacer evaluación. No hacer evaluación quiere decir no hacer el siguiente paso para que hagamos un histograma o un voxel o poner un voxel. A eso se refiere. En este caso sí lo tiene. Si fuera anormal, te dice deposición de grasa. No te dice el porcentaje ni la cuantificación, solo te dice que es anormal o que sí detectó grasa en el hígado y que te recomienda hacer una evaluación como más dirigida. Entonces vean aquí como la fracción de la señal de grasa, automáticamente tenemos una barra de colores, este resultado que se ve en este triangulito y nos da el ROI, un porcentaje de 1.6%. Como ya les dijimos, en la relación de relaxometría también podemos hacer la cuantificación de hierro y en este tenemos que hacer en la segmentación y en este ROI un cálculo para poder determinar una estimación con respecto a la sobrecarga de hierro. Esto nada más va a ser mencionado, la elastoresonancia,
Es un método recomendable para cuantificar la fibrosis con un nivel de evidencia aún. Tiene un alto rendimiento para diferenciar hígados sanos de aquellos con fibrosis y obviamente habitualmente así tendemos a verlo, o sea, con esos colores. Entre más azul o verdoso sea, es más sano, y que el rojo pues ya te traduce una fibrosis eh, específica, ¿no? Sus resultados, igual que las demás elastos, principalmente ultrasonido, son expresados en kilopascales y comparados con los valores de referencia donde se consideran estos valores, ¿no? Habitualmente es normal, de 2,5 kilopascales, de acuerdo a este nivel de corte y sensibilidad que tenemos. Entonces, prácticamente esto es lo que también lo podemos hacer, y nada más se los estoy mencionando, y se tienen que evaluar independientemente de las secuencias morfológicas. Tenemos características para poder evaluar y obtener un ROI a mano alzada, dibujar un ROI a mano alzada, donde debe superar determinados voxeles, debes no involucrarse dilatación de vía biliar, no los vasos, no cercano a la cúpula fragmática o diafragmática, o sea, detalles que nos hacen ver esto. Aparte, también como se adquiere a través de un dispositivo externo del paciente que tiende a golpetear para atraer la señal y el sonido, por decirlo así, nos hace ondas, que es esta segunda imagen que está aquí. Entonces, esas también las debemos valorar porque deben ser uniformes, deben llevar el mismo trayecto, y si se ven irregulares y heterogéneas, o hay de dos, o el hígado está muy mal, o hay alteraciones en la técnica en la cual se adquirió. Y nos dan estas secuencias, estas imágenes, donde hay una malla o una rejilla, en las cuales lo ideal es hacer las mediciones, la extracción de las mediciones dentro de la rejilla, porque hay ahí un intervalo de confianza al menos del 95%. Y por lo tanto, esa medición o ese dibujo a mano alzada debe hacerse sobre esto y obviamente sobre los colores, ¿no? Entonces, este paciente tiene unas zonas de fibrosis ya muy, muy severas, en donde lo valoramos cualitativamente con el color rojo. Y vean aquí cómo tenemos estas secuencias. Estas pues obviamente son las secuencias de adquisición que las vamos teniendo. La de la derecha son las ondas que debemos valorar en forma dinámica o en cine. Eso es lo que debemos hacer en forma ideal. Obviamente ya la cuantificación de colores, y vean cómo la rejilla nos va a permitir en algún momento obtener este ROI a mano alzada, y aquí los tonos azulosos y verdosos nos va a dar un promedio de 2,8, que prácticamente habla de la normalidad. Eh, Vamos a pasar de rápido a la secuencia de subtilidad magnética, que esta la utilizamos más en el cráneo. Es una forma en que reacciona una determinada sustancia cuando se expone a un campo magnético. Puede valorar artefactos ferromagnéticos o paramagnéticos cuando aumentan el campo magnético. Se pueden presenciar. Y cuando son diamagnéticos, cuando reducen el campo magnético. El artefacto de subtilidad ocurre cuando dos materiales con diferentes susceptibilidades magnéticas están adyacentes, provocando distorsión geométrica y pérdida de la señal en las secuencias de resonancia. Entre las técnicas que usan este artefacto a su favor está el ecogradiente, que es una secuencia que hacemos habitualmente en las resonancias magnéticas, que es el famoso Teos estrella, o las catalogamos como GRE, e imágenes ponderadas propiamente en susceptibilidad, que es el SWI, y que cada una de las marcas comerciales también les puede poner su nombre. El SWI es una secuencia de ecogradiente tridimensional con una alta resolución espacial y corrección de flujo, que sufre un procesamiento automático luego de su adquisición con la aplicación de un mapa de fases, lo que acentúa el artefacto de susceptibilidad. Es útil en la evaluación de microhemorragias o lesiones hemorrágicas, así como de calcificaciones intracraneales. En algún momento, no nada más esto ha sido valorado en estas situaciones, sino que definitivamente son secuencias que no son rápidas, pero que nos pueden dar mucha más información cuando sabemos qué significan, cómo se hacen y para qué las hacemos.
Las calcificaciones y los productos de degradación de la hemoglobina tienen fases opuestas en el mapa de fases y esta secuencia es importante para el diagnóstico diferencial entre calcificación y hemorragia. Aquí ponemos un algoritmo relativamente para saber cómo lo vamos a avalar. Nos van a dar 4 fases, propiamente el SWI, una fase en MIP, en máxima intensidad de proyección, una secuencia de magnitud y una secuencia en fase. Entonces vean cómo en algún momento cuando la señal es similar a las venas medulares, pues es sugestivo de restos hemáticos y cuando no es similar a las venas medulares, sugiere calcificación, siempre teniendo cautela en que no todo se cumple. Entonces también hay que tener cuidado con esto para que nosotros podamos sugerir estas cosas. Vean como para qué nos sirve el SWI, vean la tomografía, pues prácticamente ya en este caso se está reabsorbiendo la grasa o ya se reabsorbió como secuela en el ecogradiente en forma que se hace en secuencia 2D. Vean como si hay tatuaje de hemosiderina o restos de hemosiderina, pero cuando hacemos el 3D del SWI son muchos más intensos y muchos más evidentes. Entonces se pueden visualizar como proyecciones de intensidad mínima, lo que produce las imágenes de sección más gruesa. Aumenta la SWI, aumenta más la visibilidad de los productos sanguíneos y de las venas cerebrales. En general, los efectos de susceptibilidad son más pronunciados en los estudios adquiridos con 3 Teslas que con los de 1,5 y obviamente va a beneficiar la detección de microhemorragias cerebrales y sangrados. Esto lo vimos en la pandemia, en consecuencias de suplicidad magnética, empezamos a ver más y más microhemorragias con los pacientes graves de COVID y obviamente esto ya se veía en algún momento antes con esos mismos patrones de comportamiento de enfermedades pulmonares, pero pues obviamente la pandemia hizo que esto se hiciera exponencial para poder ver las microhemorragias y las consecuencias que nos daba todo esto, ¿no? Obviamente también nos sirve para valorar los vasos sanguíneos, alteraciones en el flujo de las venas, eh, alteraciones o asimetrías en los flujos venosos. Entonces, definitivamente es algo que vale la pena en algún momento, y las enfermedades neurodegenerativas, perdón, vale la pena hacer y conocer. Vean estas secuencias, la de arriba es un T2, la de en medio es un ecogradiente y todas las demás es la susceptibilidad magnética con la secuencia en fase y el MIP. Entonces, y la magnitud. Entonces, vean cómo en eh, en, en, en estas secuencias se pierde la imagen se pierde un poco más la hipointensidad que habitualmente vemos en todo lo demás, pero vean cómo en el MIP y en la secuencia SW adquiridas, pues obviamente tenemos hemosiderosis en estas mismas regiones, ¿no? Entonces, es la importancia de conocer para qué lo hacemos y cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. A veces las hemosiderosis corticales superficiales, que son secuelas de algo, solo los alcanzamos a ver en el ecogradiente, en el SWI, y prácticamente eso nos ayuda a determinar en algún momento algún antecedente. Y pues bueno, como conclusiones, la realidad es que me quedo pendiente con algunas otras secuencias. Quiero retomar estos temas que hacemos secuencias en imagen corporal, que las hacemos habitualmente, pero que en algún momento nadie nos explica cómo, ni para qué, ni por qué. Esto nos ayuda a ustedes establecerles la cosquillita de que se pongan a leer, de que conozcan, de que lo pidan, de que lo hagan y de que se atrevan a interpretarlo para poder determinar o discriminar diagnósticos diferenciales. Solo si lo hacemos y lo conocemos, creo que vale la pena que nosotros lo atendamos. Les agradezco mucho, espero que les haya servido y cualquier cosa, con todo gusto, estamos para servirle. Muchas gracias.